Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 22 de abril. Como siempre, es un placer que usted nos acompañe para el abordaje de esos temas importantes de nación. Pero ahora, no solo de nación, sino que tiene que ver con el ámbito internacional a partir de lo que está pasando con las y los venezolanos. No están juzgados bajo ningún juez de El Salvador, no tienen juicio, no cometieron ningún delito allí, están sencillamente secuestrados. Es un secuestro de Estado, es un secuestro hecho por el Estado, es un delito grave de lesa humanidad contra este grupo de venezolanos y contra otros grupos de latinoamericanos. Como tal, puede existir una normativa para poder aplicar la legislación sobre ellos, o al menos legislación salvadoreña. Y si no la hay una posibilidad de poder crearla. Y si no se crea de igual manera, hay estatutos internacionales lo suficientemente fuertes que lo puedan proteger. Y otra cosa que también se está preguntando la gente, utilizarlos como monedas de cambio, de entregarlos siempre y cuando Venezuela también pueda soltar a la misma cantidad de presos políticos, se puede hacer un intercambio de los venezolanos a base de que el presidente Nicolás Maduro pueda liberar a la misma cantidad de presos políticos. Por favor, licenciada, ¿es legal esto? Fíjese de que no es legal, porque hay una convención internacional contra la toma de rehenes. Y dentro de ellas existe un concepto. Cuando el señor presidente menciona en su tweet, tengo 252 personas que las puedo dar, pero en base a estas condiciones, la cual las puedo liberar. En este caso, ¿a quién le corresponde hacer ese canje? Le corresponde a Estados Unidos, porque recordemos que esos venezolanos están como en concesión en una cárcel de arrendamiento que se la está dando El Salvador a Norteamérica. Por lo tanto, es un poco inusual que yo disponga de algo que está como, se va a escuchar feo, pero con mucho respeto lo digo, como en depósito. Si usted me da el vaso y que yo se lo guarde, yo no puedo negociar con otra persona porque es suyo. Sí, claro. No lo puedo hacer. Mas, sin embargo, acá sí se ha hecho. Y una de las cosas que él ha mencionado en toda esa frase, está diciendo que se ha apoderado de un grupo de personas para poder coaccionar a un tercero para que haga una acción con la acción de liberarlos. Este concepto está en el convenio internacional contra la toma de rehenes como concepto de rehén. Y esta ley es bien bonita porque este convenio persigue, procesa y castiga la toma de rehenes, porque lo toma como un delito grave y lo toma como un acto de terrorismo. Y además de que lo castiga porque trata de proteger eso y trata también de proteger los derechos humanos, que aquí prácticamente se han violentado. Si bien es cierto, este convenio, Estados Unidos solamente lo firmó, mas no lo ratificó. Igualmente El Salvador. Este convenio no solamente trata en época de guerra, y tampoco en conflictos nacionales, como si ustedes se recuerdan en el caso de la FARC, que canjearon también, que llegó la Cruz Roja Internacional. Sí, así es. En el caso de Gaza también como un conflicto, ahí sí es un conflicto de guerra. En este caso, la comunidad internacional, que yo sé que Venezuela ya lo está haciendo, debe de gestionar que no puede ser un canje, porque entonces, te los cambio, no. En derecho internacional no se llama canje, en derecho internacional no se llama diplomacia, en derecho internacional se llama rehén. Y como toma de rehenes, porque cuando él dice, yo tengo, entonces él se ha apoderado de un grupo de personas, y eso sí es grave, porque aquí
más adelante puede llegar a tener consecuencias en las personas que se han involucrado en este caso. A mí me llama mucho la atención que porque en Norteamérica no se ha pronunciado y le ha dicho, hey, esos presos son míos, esos presos yo los mandé. Es decir, no ha habido mayor comunicado de parte de Estados Unidos. Exacto, porque no lo ha hecho, porque no se ha pronunciado. Entonces, da a entender que la cuestión de la migración que existe es un problema entre Estados Unidos y Venezuela. Más cuando hay una ex candidata, la madre de una ex candidata, que creo que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, que son, que se catalogan como personas de ultraderecha. Entonces, es un conflicto entre Estados Unidos en donde nosotros estamos en medio y nos han puesto a hacer un trabajo bastante con complicaciones jurídicas más adelante, porque si bien es cierto, este convenio no está firmado por estas dos partes, pero sí existe el derecho internacional, el derecho humanitario, perdón. En el derecho humanitario, cualquiera de las partes puede ir a una corte internacional y decir, miren, allá hay rehenes. O sea, El Salvador, no podemos tener ese tipo de figura, más cuando hemos salido en un acuerdo de paz. No sé si estaba muy pequeña para recordar el canje que también hubo con la hija del ex Napoleón Duarte. Ahí también hubo un canje. Hubo un canje donde también vino la Cruz Roja Internacional. No solamente venía a decir, mire, yo te doy, aquí es una cuestión totalmente internacional que involucra a dos países. Y esto lo que va a llevar es un conflicto de diplomacia. Venezuela, y fíjese que es bien interesante cómo le contesta Venezuela a El Salvador. Porque aquí el presidente le dice, el mandatario salvadoreño, tengo tantos gestos, pero el presidente Maduro no le contesta. Y una de las palabras que él dice, yo sí soy democrático, usted es una dictadura. ¿Y cómo le responde el presidente Maduro? Lo hace por medio del fiscal. Y cuando lo hace por medio del fiscal, le está diciendo, yo sí respeto mis instituciones. Yo no te puedo responder porque no están dentro de mi función de responderte. Te va a responder mi fiscal. Entonces, ¿cómo es posible de que en un tuit él diga, yo soy democrático, pero se está tomando posiciones que no le corresponden? Y el otro que le dice que es dictador, le está respondiendo en base a la competencia de cada institución de gobierno, en este caso el fiscal. Y el fiscal todavía dice, ya mandamos una nota al comisionado de la ONU, sí, claro, diciendo tales y tales cosas. Entonces, ¿quién es el demócrata acá? ¿Quién es el que le respeta a las instituciones de gobierno? O sea, ese fue un gran mensaje que también tenemos que leerlo. Alguien que lo dice, yo soy demócrata, pero se toma posiciones que no le corresponden. Y el otro, que es un dictador, utiliza sus funcionarios y las instituciones para poder responderle, porque bien pudo ponerse de tú a tú, pero no lo hizo. Entonces, eso es algo que nos llama mucho la atención. A ver, licenciada, para entender mejor esto, entendemos que esta situación es ilegal, ok, en primer lugar. Y lo segundo, en todo caso, quien tenía que haber enviado el mensaje desde El Salvador es en todo caso el fiscal general, no el presidente hablando en nombre de los venezolanos, tal cual como respondió el gobierno venezolano a través de su fiscal y no a través del presidente Nicolás Maduro. Aquí tenía que haberlo hecho la ministra Gil. La canciller, sí. Por cuestiones diplomáticas. Allá, como es feo, ¿verdad? Pero con respeto lo digo, es una oferta diplomático, pero ya se siente agredido el otro y el fiscal general viene siendo como el apoderado de las naciones, de los gobiernos. Y en este caso le responde el fiscal porque ya se siente agredido en una agresión para su soberanía, para sus ciudadanos y también ese canje, como él perfectamente lo dice, o sea, eso no es cierto. Y hay que exponerlo en el mundo qué es lo que está pasando. O sea, una de las cosas que sí tenemos que tomar bien en cuenta es que aquí no tenemos nosotros una institución formal. Porque ¿para qué es el derecho? El derecho es límites y reglas que hacen fuerza, que le dan fuerza a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿Y qué es el poder? El poder viene siendo como un anarquismo. En este caso está encima del poder que el derecho, que es algo que nosotros vemos desde que mandaron a los venezolanos para El Salvador. Bien, con eso, licenciada, vamos a comenzar a irnos a la primera pausa, pero hay que evaluar también, y queremos dejarlos con esto, El Salvador se puede meter en graves problemas internacionales al intentar un canje, aunque ya lo mencionamos, se escucha mal,
pero al intentar un canje de venezolanos que no nos han hecho nada, que vienen desde Estados Unidos, esto nos puede traer problemas más adelante, si no es que ya, bueno, eso hay que analizarlo. Tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Así como cerramos el primer bloque, es necesario analizar, es necesario preguntarnos si El Salvador puede tener consecuencias posteriormente a esta especie de canje que se está intentando realizar. Fíjese que Venezuela ya empezó a una lucha internacional a irse a la ONU. Ellos ya empezaron una lucha diplomática. La consecuencia que podemos tener nosotros, como no tenemos firmado ese convenio, pero son diplomáticas. Se nos pueden empezar a cerrar puertas diplomáticas, sí, conflictos diplomáticos con otro gobierno. Hay muchos gobiernos que yo tengo entendido que es el gobierno de Holanda el que está ayudando a la construcción de centros de infancia, que están ayudando. Como medida de presión, por medio de algo de esto, bien se pueden empezar a frenar ciertos proyectos a favor de nosotros, como una medida de presión diplomática para decirle, mire, estamos mal. Ningún gobierno tiene la potestad de decirle, hey, te voy a sancionar por la bendita soberanía y la jurisdicción, pero sí lo pueden hacer, es empezar a recortarnos ciertos programas que ellos tienen hacia nosotros, y los perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Una de las consecuencias está la Corte Interamericana Internacional. El poder no es eterno. O sea, el mundo cambia de una manera bastante grande. Y una de las cosas que se está viendo con Norteamérica es que está llevando una lucha frontal contra los derechos humanos, incluyendo con los defensores y con los activistas. O sea, esto es una que viene desde arriba. Desde que se quita USAID servía también para muchas cosas buenas. Aquí en El Salvador servía también para la fiscalía, porque también daba programas, también daba ayuda a la fiscalía. Sí. Había mucho, la Policía Nacional Civil tenía un microbús con el logo de USAID. Entonces, aquí servía USAID para varias cosas, pero ¿cuál era lo más esencial? Que le daba voz a las minorías, como por ejemplo a la comunidad transgénero, y eso ellos lo vieron mal. Pero como una de las agendas que lleva la ultraderecha, son ultraconservadores, y eso lo ven como un desperdicio de medio, al igual que la defensa de los derechos humanos. Sí. Y la lucha que ellos llevan frontal con todos los activistas y con todos los derechos humanos se está trasladando a El Salvador. ¿Cómo nos va a perjudicar? Nos va a perjudicar bastante. Especialmente pueden haber algunas embajadas, puede ser un escenario, no estamos afirmando que así vaya a ser, pero pueden llegar a abandonar a veces las misiones diplomáticas dentro del país, o si no, otro tipo de cosas. Puede darse, porque en el mundo ya estábamos prácticamente normales, por decirle algo, pero venir a decir que el presidente ya no es el carcelero internacional, sino que es el secuestrador internacional, la imagen de él, que algo que a mí me extraña porque se la ha cuidado bastante a nivel internacional, empieza a desgastársela de esta manera. Sí. O sea, ya hay más gente mencionando y señalándolo de manera despectiva al señor presidente. Entonces, no es una jugada maestra, porque la imagen de él se la ha cuidado a nivel internacional. Mucho. Pero en este caso, ya está siendo visto de otra manera. Hay gente que dice, yo pensé que era bueno, pero lo que está haciendo. O sea, no tenemos la facultad, y aquí cabe también preguntarnos por qué el silencio de Norteamérica, decir que él acepta ese tipo de cosas. Y también, ¿por qué no lo hizo Norteamérica? Si es una lucha entre Estados Unidos y Venezuela para poder derrocar a un presidente, ¿por qué no lo hizo él? ¿Por qué lo está haciendo el señor presidente?
O sea, que él no pierde ninguna oportunidad. Mire, aquí no es cuestión de egos, es cuestión de que más adelante puede llegar a afectar su misma situación jurídica. En el caso de irse a la Comisión a la Corte Interamericana, porque es un delito tan grave que la misma Convención contra la Toma de Rehenes lo pone, lo toma como un terrorismo y lo toma como un delito totalmente grave, porque lo castiga, porque jugar con vidas humanas es como una trata de personas. Pero en este caso, apoderarse de un grupo de personas que no están y que no hemos sido nosotros que los hemos encarcelado. Así es. Y obligarla a un tercero, que en este caso al pueblo venezolano, a que haga ciertas cosas con la función de liberarlos, es el concepto que tiene de rehén este convenio. Ahora, licenciada, algo novedoso, y es que sucedió el día de ayer, han venido 4 congresistas demócratas. Para que vengan congresistas y se reúnan en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, quiere decir que esto ya escaló a otro nivel. O alguien le llamará, mire, pero eso es interferencia. Es que dice que el problema es que no existe ninguna ley para los migrantes que han venido. Solamente existe algo firmado. Se supone que es algo firmado porque una gran cantidad no se le va a dar así, ¿verdad? No. Usted va a contratar conmigo $1,000, vamos a hacerlo por escrito. No digamos 2 gobiernos en donde es una gran millonada. O sea, ¿qué convenio hay? No lo sabemos. Pero solamente existe como la cláusula de un arrendamiento de algo. Y algo que también vemos es que cuando mandaron, en el caso del señor Kilmer, porque estamos hablando del caso del señor Kilmer, tenía él un estatus de protección. Ya había un juez federal que había dicho no lo manden. Mas, sin embargo, se arriesgaron y lo mandaron para acá. Que yo creo de que es un daño colateral que nos va a ayudar a nosotros como salvadoreños. Pero ahí no le hicieron caso a una orden judicial. ¿Ahí qué significa? Significa que mandó el poder y no mandó el derecho. Desde ahí, las cosas empiezan a funcionar de manera mal. Porque al no ver una ley, porque prácticamente ellos, ¿qué ley se les va a aplicar? O sea, la ley de El Salvador no podemos porque no están a la orden de ningún tribunal. No. El principio de territorialidad no se puede cometer, no se puede aplicar acá. Estados Unidos, sí, pero están allá. Él dice, está allá. Lo que debe de haber es una ley. Y la ausencia de esa ley está llevando a que tengamos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque cuando no hay ley, y me dice que esto es bien importante, cuando no hay ley hay un desorden social. Hay un desorden en donde se toman las decisiones de una manera anarquista, que es lo que pasó con el señor Kilmer, que lo mandan a un país habiendo una orden judicial. Ahí predominó el poder y no el derecho. También hay una inseguridad, porque hay una desprotección para ellos. ¿Cómo hay una dificultad para poder protegerlos? Entonces, cuando hay una inseguridad jurídica, ¿cómo nosotros podemos proteger a esta persona de ciertas violaciones que se pueden dar dentro de un sistema penitenciario, que no es norteamericano ni venezolano? O sea, ¿cómo podemos nosotros protegerlos ante un abuso, ante la autoridad, sí, claro, ante el derecho a la vida, ante algún tipo de violación, ante el derecho de defensa? ¿Han venido los defensores de ellos a entrevistarse con sus defendidos? No lo sabemos, porque no existe una ley especial para ellos. Y también el problema es que se les deja totalmente desprotegidos. Y cuando no hay una resolución de conflictos, porque aquí es un conflicto que hay, y esta resolución de conflictos conlleva una desprotección de parte de esas personas. Entonces, el problema es que es lo que se está dando. Como no tenemos ningún procedimiento a seguir, no podemos resolver un conflicto. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Que vinieron ayer unos congresistas. Bueno, vinieron y dijo el abogado, queremos una prueba de vida. Ajá, ¿ante quién la vamos a interponer? ¿Queremos un chequeo médico? ¿Quién lo va a hacer? Si para llevar a un médico debe ser autorizado por la autoridad que está a cargo, un tribunal encargado que están estas personas. Medicina nosotros legal, no lo tenemos. Exacto. Medicina legal sí lo puede hacer, pero la medicina legal es un órgano dependiente del órgano judicial o de la fiscalía.
O sea, ellos no, por medio de un oficio, ellos pueden llegar a hacer un chequeo médico. En este caso, no es independiente de medicina legal. Ante esos vacíos, que hay un conflicto, ¿ante dónde se va a llegar a pedir una prueba de vida? Perfectamente lo pueden ir a interponer al penal, al director del penal. Lo ponen ante el director del penal. Que ellos se rigen por la ley penitenciaria, que es lo que dice el artículo 1 de esta ley. Dice que el objeto de esta ley es para verificar el cumplimiento de pena y también para supervisar la detención provisional de las personas que se encuentran dentro. Pero en este caso, ¿en qué calidad están ellos? ¿Cuál es el estatus que ellos tienen? Sí, sí. O sea, vienen en detención provisional, ¿bajo qué delito? ¿Quién les está monitoreando la pena? Ante todo este vacío de cosas, debe de haber una ley especial. No digo que se deba de modificar la ley penitenciaria, porque hay varios aspectos de la ley penitenciaria que prácticamente ya están derogadas. La función que le quitan, imagínense, dice, las visitas se van a hacer así. No tenemos visitas. No tenemos ni de los familiares, ni mucho menos de los abogados. Esa es una derogación tácita de la ley. Que hay muchos aspectos de la ley penitenciaria que ya prácticamente están derogados de una manera tácita. Como por ejemplo, le dicen a una función del juez de vigilancia llegar a ver los penales cuando existe alguna violación a algún derecho. Ellos pueden llegar a ver, los dejan entrar a los jueces, no los dejan entrar. ¿A quién le deben de avisar primero que debe haber un cambio, un traslado de reo? Es el juez de vigilancia. ¿Quién debe decretar la emergencia? El juez de vigilancia. Pero aquí no está haciendo eso. Entonces, la ley penitenciaria o ya está derogada o qué es lo que está pasando. Más sin embargo, a esta gente, imagínense cómo es de grave esta situación para ellos. Ellos entran a un sistema penitenciario en donde no hay visitas. Prácticamente le están aplicando las reglas de régimen de excepción cuando ellos no han cometido ningún delito acá. Entonces, todas las cosas buenas, los derechos que se deben de tener, esta persona venezolana no las tiene y si no tiene mal tampoco. Entonces, es bonito y es bueno, es positivo que ellos vengan a pedir una prueba de vida, porque ahí se van a dar cuenta, están desnudando al órgano judicial. Y eso sí es bueno. Yo no sé si fue una estrategia de ellos de venir a decir, quiero una prueba de vida. ¿Ante quién la van a interponer? Eso lo que está diciendo es que no existe ley. Y cuando no existe una ley para un grupo de personas, están totalmente indefensos. Bueno, así con esto, licenciada, nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. No nos cambien, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que más de alguna persona podrá preguntarse, mire, pero ¿cuál es el escándalo de tener a las y los venezolanos en el SECOT? Mire, pero la Constitución lo permite. Mire, pero eso ya se hace en otros países, que la Constitución dice que mediante un tratado o convenio es válido. Entonces, ¿por qué nos alertamos o por qué nos paniqueamos? Dirá alguien, si esto es totalmente legal. Pero si hacemos énfasis en la Constitución, realmente está todo en regla, licenciada. Fíjese que la Constitución establece que toda persona que entra al país se reconoce como persona y que tiene derechos. Sí. La Constitución da derechos, no los quita. Aquí en este caso le estamos quitando derechos a este grupo de personas. Por lo tanto, es anticonstitucional tener a este grupo de personas. Hay una cárcel de Países Bajos que alquilan cárceles, pero porque no tienen presos. Por la ausencia de delitos. A Suiza, si no me equivoco. Los alquilan. Mira, voy a alquilarlo porque no tienen presos. O sea, no hay delito. O sea, las políticas públicas han funcionado y es un país de primer mundo. Y en este caso, tenemos un sistema penitenciario que al no más que entran las personas a un penal, entran a un sistema que los olvida, que los invisibiliza y que se pierden derechos, que prácticamente pasan de ser un nombre a ser un número, porque el sistema de identificación penitenciaria es un número para ellos. Sí. Entonces, recuerda, yo lo asemejo a que antes
tatuaban el número de los judíos, que era identificado por un número. Aquí ya no se tatúa, sino que aquí hay un medio tecnológico que lo identifica y que lo ubica por medio de un número, del famoso CIPE. No es legal. Puede haber un tratado para tener a estas personas, pero los tratados es de ayuda mutua. Se quitaría la razón humanista de un tratado. Es como los contratos. Los contratos, de acuerdo al Código Civil, ya establecen cuáles son los parámetros que se deben de seguir, que no deben de no darse contra las buenas costumbres. Yo no puedo contratar a un grupo de mujeres para que sean trabajadores del sexo, sí, porque va en contra de la moral y de las buenas costumbres. Así son los tratados. Con los tratados yo no puedo decir voy a recibir tanto y tal cosa, más cuando hay una cuestión económica. O sea, aquí la razón humanista y también lo que usted mencionaba, el Tratado de Viena, hay tratados cómo deben de hacerse los tratados. Y esto es algo que no podrían hacer a una vida jurídica de una manera internacional, porque le estamos quitando derechos. Y además de quitárselo, lo estamos mandando a un lugar que sea reconocido, que es violador y que la gente ahí se olvida. Entonces, la Constitución es para dar derechos, no para quitarlos. Por lo tanto, es inconstitucional. No podemos hablar de un tratado, nos estamos tratando como mercancía a las personas. Porque, fíjese que una de las cosas que yo estaba pensando con la cuestión del señor Kilma, es que ahí ya lo trasladaron, pero no sé si lo han trasladado al centro que está contiguo al cuartel, que es donde van los presos políticos. O dicen ellos que está en el industrial, que es ya carretera Metapán. ¿Habrá sabido Norteamérica ese cambio que sacaron a una persona de una cárcel de máxima seguridad para una de menos seguridad? Aun cuando para que sea de beneficio es muy bueno. Pero qué tan fácil es sacar a un privado de libertad de una cárcel. Eso nos da la pauta que si lo hicieron aquí, lo pueden seguir haciendo. Y eso sí es peligroso, porque esperamos realmente que ninguna persona en la cual nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad no se les pierda. Y si la concesión y el arrendamiento, que es con el SECOR, que están arrendando el SECOR, también entonces involucraría también otro penal. O es por persona o es por penal. No sabemos nada. Y una de las cosas que me gustó mucho fue ayer que hubo un congresista que pidió el convenio. Y dice que esto es algo vergonzoso para los salvadoreños. ¿Por qué? Nosotros teníamos que pedirlo. Mire, señor presidente, mire, ¿y qué pasa? En nuestro territorio. El territorio no es suyo, el territorio es de nosotros. La soberanía la ejercemos todos los salvadoreños. Queremos saber qué pasa, en qué convenio está, hacer la Contraloría Ciudadana. A nosotros nos correspondería hacer eso, no a ellos. Y esto es una vergüenza para nosotros, que aquí nos quedamos totalmente pasivos. Sí. Entonces ahí a todo mundo se le puede decir, quiero saber, aunque no nos lo dieran, pero al menos estas personas, los congresistas, están sabiendo una cosa. Se están llevando elementos bien importantes. Cuando ellos piden la prueba de vida, están desnudando el sistema. El sistema es totalmente imperfecto y urge de una ley especial para este grupo de personas, porque va a llegar a traer ciertos conflictos. La inestabilidad en el Estado de Derecho para ellos, la desconfianza en las instituciones y también algunas cuestiones diplomáticas que ya lo habíamos mencionado. Aquí se le están violando varios derechos a estas personas, pero lo que debe de ver es así, ese sí, es una ley especial que empieza a regular este tipo de cosas. Que los congresistas vengan, ellos pueden venir, pero el problema es que no sé realmente en qué calidad vengan. Si vienen como congresistas, como personas naturales o en qué calidad vienen. O sea, ahí también es de ponerse a pensar, porque están viniendo estas personas, es porque no estamos haciendo nada con nosotros como salvadoreños, y es una ofensa también al órgano judicial. Sí, desde luego. Exacto. Con todo esto que nosotros estamos haciendo, realmente nos estamos metiendo en problemas, ¿no? Iba a decir que pareciera, pero realmente nos estamos metiendo en problemas, estamos creando una controversia internacional, no le diría de gran escala, pero es significativa de igual manera, ¿no? Entonces, también para ir avanzando en el asunto, podremos pensar o podremos mencionar, mire, es válido también
que desde El Salvador, más bien, que la secretaria de Seguridad venga y desde el SECOT le diga a los demás que eso es lo que les puede pasar si entran, como se dice, en Norteamérica? Yo no puedo llegar a su casa a decirle, mire niño, si usted se porta mal, no va a ser enviado a mi casa, porque le estoy usurpando sus labores como padre o sus labores como persona. O sea, cada quien tiene sus roles y sus responsabilidades. Y él no tenía por qué haber venido acá a decir, si ustedes van a mi país, esto les va a pasar. Aunque también es un problema para los países que no hicieron nada con la migración. Estados Unidos ha dado bastante dinero para evitar la migración. Desgraciadamente, como cultura centroamericana y latinoamericana, el fantasma de la corrupción ha botado todo esfuerzo de no migración. Ante tal punto, una posición extrema, miren, si ustedes no hacen nada con ellos, yo sí lo voy a hacer, y lo voy a hacer escarcelándolo. Pero una cosa, mire, para ellos es un delito la migración, porque hay leyes que el migrante no puede andar así. Pero entonces, ¿por qué no los mandan a sus países de origen? ¿Por qué los mandaron directamente para acá? ¿Por qué los mandan? Porque hay un negocio. Sí, pero ¿por qué venezolanos? No creo que solamente venezolanos estén ocupando las calles de Estados Unidos. Hay varias personas. Yo miraba una estadística que el salvadoreño ocupa también, y el mexicano, creo, no estoy muy segura, que ocupa bastante la migración en Estados Unidos. O sea, porque este tipo de gente, el venir a decirle, no vayan a mi país, porque les va a pasar lo mismo. O sea, yo no puedo llegar a una casa a ponerle, decir una cuestión tan amenazante como ya lo digo. A menos que exista otro tipo de convenio, que prácticamente nosotros no lo sabemos. ¿Qué hay debajo de la mesa? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está, quién va a salir beneficiado? El Estado de El Salvador con esta millonada, ¿en qué se va a invertir ese dinero? ¿Cómo lo vamos a invertir? Y si vamos a recibir tanta millonada, va a ser mensual, anual, y entonces, ¿por qué estamos recibiendo préstamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que aquí también las cárceles se están volviendo privadas, porque la seguridad, miraba yo a un youtuber que decía, a ellos les entregan camisa en el SECOT, una toalla y una sábana blancas. ¿Qué empresa es la que está proporcionando eso? La comida, ¿qué empresa le está llevando comida a ellos? Las cámaras de vigilancia, o sea, ¿quién está pagando todo eso? Sí. O sea, para mantener un centro de confinamiento en donde no está lleno. De las dimensiones del sector. Exacto. Y la gente que está ahí, yo creo que quizás alcanza a depositarle a la gente quizás un 30%, pero el 70%, ¿quién lo asume? ¿Quién asume el costo de todo eso? Sí. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otra pregunta que circula en las redes sociales, mire, tiene 252 en el SECOT que no son nuestros. Si los congresistas se están pidiendo prueba de vida, si están pidiendo que se les garanticen las condiciones, alguien puede preguntarse en las redes sociales, mire, Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si llega a fallecer uno de ellos? Sería un gran problema. Peor de lo que sería, sí, porque estaría muriendo no en las calles de El Salvador, sino que en un centro de confinamiento en donde el Estado lo está administrando, que lleva más gravedad a esto. Esperemos nosotros que al menos tengan un dato más digno que los otros, porque si se llega a morir una persona, un venezolano o de cualquier tipo de nacionalidad, lo que va a conllevar es esto, una gran responsabilidad para el gobierno, que tiene que responder, y pues ahí sí puede ser acusado, que fue lo que pasó. Y ahí la vía diplomática se volvería un poco más fuerte. Y una de las cosas que usted está tocando es bien importante, fíjese, porque esa cuestión de tener venezolanos dentro de las cárceles va a llegar a crear cierta desigualdad dentro de los mismos reclusos.
por la preferencia, ay, que este me lo pagan en dólares, este también en dólares, pero me lo pagan así relanceado. La desigualdad que se va a empezar a dar dentro puede llevar también a más violación de parte del Estado a estos pobres salvadoreños. Entran en un estado de desigualdad, que ya tratar al igual, y al desigual. Quienes llevamos la peor parte somos nosotros. Entonces, eso es bien complicado ya cuando empezamos a verlo desde la óptica de vista jurídica, porque adentro sí tienen derechos, aun cuando sean personas que están siendo procesadas, porque una de las cosas que hay que mencionar es que el SECOT no solamente es gente condenada, hay gente que está esperando audiencia y gente que no tiene ningún tipo de tatuaje, hay gente que ya está desvinculada de parte de sus comunidades y que han dicho, esta persona no tiene ningún tipo de tatuaje y mucho menos andaba fregando con los otros. Hay gente que ya se les comprobó eso y sin embargo siguen en el SECOT. O sea, no solamente el SECOT es símbolo de maras y que ya están condenados, no, también hay gente que está esperando audiencia y que no están siendo condenadas. Ante ese tipo de trato, la desigualdad que va a llegar a tener y que tiene en este momento los pobres salvadoreños con estos extranjeros va a ser bastante grande. Y el lío que nos podemos meter no es lo mismo que una persona, que una extranjera muera en la calle por delincuencia común, a que muera dentro de un centro en donde el Estado lo está gobernando, en donde el Estado es responsable. No es lo mismo. Licenciada, en todo esto, ¿hay alguna opción que tengan los venezolanos? ¿Alguna opción para poder salir libre de alguna forma? ¿De verdad les ayuda un solo abogado o de igual manera podría ser en vano lo que cualquier persona esté haciendo, como pedir una habeas corpus? Fíjese que el esfuerzo, el trabajo y el esfuerzo se valora y debe de hacerse. Debe de hacerse. Yo me iría más por el derecho internacional, especialmente cuando están en Estados Unidos. Yo ya me hubiera ido a la ONU, ya me hubiera ido a un relator, ya me hubiera ido a otro organismo que se encuentran en la ONU, que están más cerca, para empezar a denunciarlos. Al menos que vuelvan nuevamente a donde el país de Venezuela. Y yo también hubiera creído que Nicaragua también se hubiera metido en esto por razones ideológicas. Pero Nicaragua también está callada. Entonces, yo pensaba eso de que, y por estar más cerca, ¿verdad? Miren, mándelos a nosotros. Porque si tengo entendido que hubieron 3 nicaragüenses que quisieron meterlas al SECOT, pero como el SECOT no es mixto, las tuvieron que regresar para Estados Unidos. Entonces sí se puede hacer. Sí se puede retornar a la gente. Sí, porque lo hicieron por cuestión de sexo. ¿Por qué no las mandaron a otro lugar así como mandaron a Quilma? Sí se puede. Pero aquí no es una cuestión jurídica. Y no es como menciona el presidente Bukele, mire, o sea, pagarle coyote no podemos para regresarlo. Entonces, sí, con ella sí se pudo. Porque, exacto, entonces sí se pueden hacer las cosas. Las cosas sí se pueden hacer. Que no hay voluntad política es otra cosa. Porque este problema de los pobres venezolanos y de los pobres migrantes y del señor Quilma es un problema político, no es jurídico. Aquí el mandatario, como lo dije yo en una entrevista, el mandatario salvadoreño dice, no va a salir, él no le corresponde decirlo, y con mucho respeto lo digo, pero eso le corresponde decirlo al órgano judicial o al juez que se encuentra allá, porque otro escenario que se puede ver con el señor Quilma es que si ya vino tildado con la MS-13, un escenario es que si estamos luchando contra las pandillas, que pueda entrar a un tribunal contra el crimen organizado. Y también, no será también que por eso quizás lo trasladaron, pero cabe, si es para mejorar la situación del señor Quilma, bienvenido. Pero ahí también nos cabe la duda. Si todos los salvadoreños no van a usar del SECOT, los van a mandar para otra parte, y solo extranjeros los van a venir a meter para acá, es una duda. Pero como no existe ninguna ley, se aplica el poder y lo improvisado. Y no puede haber un conflicto, porque ese es un conflicto social que existe, que se está convirtiendo en un conflicto político y que ya está llevando a una escala diplomática que es más grave. Entonces, decían unos juristas, hay que reformar la ley penitenciaria. Yo no me atrevería a reformar la ley penitenciaria, porque no se está respetando la ley penitenciaria. Los jueces solamente, y que me perdone, no solamente están de adorno.
Ellos pueden ir a verificar, hey, mire, yo quiero entrar a la penal, quiero saber si es cierto lo que están diciendo. No pueden entrar. Ellos ni siquiera saben cuándo los reos han sido trasladados. Lo que ya le corresponde a centros penales. Centros penales no tienen esa función, tienen que comunicárselo. Pero aquí entramos en lo que mencionamos al principio, en un anarquismo. Aquí, este es un ejemplo claro de que si nosotros no pedimos que se respeten nuestras leyes, vamos a caer en el mismo escenario que estas personas. Este es un espejo también para nosotros y debemos de empezar a exigirle, por razones humanitarias, que se les crea una ley especial para esta gente, porque hay un desorden, hay una inseguridad, no hay una resolución de conflicto, están desprotegidos. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles con la violación de derechos? No podemos hacerlo, porque estamos en un lado de problemas internacionales. Yo no firmé ese tratado, yo sí lo firmé, vos no lo firmaste. Para el tratado del convenio contra la toma de rehenes, Estados Unidos sí lo firmó, pero no lo ratificó. Eso lo lleva a que no sea vinculante para él. Sí. La Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros sí la hemos firmado, pero ellos no lo han firmado. Vinculante para nosotros. Ajá, imagínense. Nosotros sí lo firmamos, pero yo no lo firmé. Cuando conviene, son míos. Y cuando no conviene, son tuyos. Entonces, esa irresponsabilidad y esa manipulación de la verdad que está llevando de parte del gobierno norteamericano, de la manipulación de una verdad, son pandilleros. Sí, pero no todos son. Unos estaban trabajando, unos no tienen tatuajes, pero ahí están. Y otro que menciona la responsabilidad de hacer de que esos derechos que todas las personas migrantes detenidas tienen, es responsabilidad de nosotros, mas sin embargo no se hace. ¿Pero por qué? Porque no existe una ley. Y si no existe una ley, vamos a llegar a tener problemas serios. Licenciada, ya ahorita ya casi nos vamos a la pausa, pero ¿será posible también que los jueces no se están pronunciando porque hay alguna especie de temor o advertencia? Todavía no me lo digan, sino tras la pausa comercial. Y es que a fin de cuentas, así como se cerraba el bloque anterior, es posible que el silencio de las y los jueces se deba a alguna especie de advertencia, temor, amenaza. O sea, fíjense que hay un libro que se llama Los juristas del terror. El contexto es la Alemania nazi, antes de que existiera el Holocausto. El contexto es ese. La ubicación en el tiempo es la Alemania nazi, cuando empezaba. Ahí hubieron tres juristas, tres papeles. Uno, que vieron que no iba a pasar nada. No va a pasar nada, no nos pronunciamos, no hagamos nada. Otro grupo cayó hincado, por miedo o por conveniencia. Y otro grupo fue el que luchó, pero no terminaron bien. En todo conflicto social, yo siempre me voy a ese libro y me voy a la posición que cada persona tiene en la historia. ¿Qué papel tienen los jueces? Por conveniencia, había que ubicarlo en estos tres aspectos, en estos tres tiempos. ¿Cómo ellos lo están viendo? Yo estaba en un chat y con el decreto 803 yo dije, mire, a mí me suena confusión porque otro decreto dice 2 años, dice que van a ser 4 años. Y me dice uno, no se preocupe, licenciada, ya lo vamos a capacitar. Entonces mi reacción inmediata fue, dice que me van a capacitar a trabajar en la ilegalidad. Ya no me respondieron y tampoco hicieron la capacitación. Sí. Entonces, yo admito y yo admiro a la gente que capacita, pero ¿por qué no mejor capacitamos para poder defender nuestra Constitución? ¿Por qué no capacitamos para poder ser valientes y para volver a asumir el rol protagónico que nos corresponde a los abogados en un conflicto social? Estamos en un conflicto social. Quienes tenemos que defender somos nosotros, pero somos pocos los que andamos haciendo esto. Y las consecuencias que vemos son de persecución, porque sí hemos tenido persecución. Que los jueces por alguna conveniencia o por algún temor pueda ser, pero yo sí admiro al juez Durán, que aún con todas las cosas se ha plantado y ha sido valiente. Y una de las cosas que alguien me dijo, te lo enviaron lejos. Sí, de los cobardes nadie se va a acordar, de los valientes tienen un lugar en su historia. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? Que la historia nos mencione que aun cuando vamos a acabar mal, porque sabemos que no vamos a acabar bien,
que nos recuerden que luchamos y que hicimos algo. O a que entremos en aquella parte de la historia que hubo un grupo de jueces que, aún sabiendo el papel que le correspondería, decidieron mejor callar y quedarse atrás del cerco mediático. Totalmente. Licenciada, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos queremos ir sin agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a lo que está pasando con los venezolanos que tenemos en el SECOT y los problemas que esto nos puede traer con Venezuela o a futuro con las instancias internacionales. Esperamos tenerla en una próxima ocasión, licenciada. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. Feliz noche para usted también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.